Nunca antes el dólar había estado tan en jaque como ahora. Y lo peor es que el golpe no viene de un enemigo declarado, sino más bien de un viejo aliado, Arabia Saudita. El mundo acaba de recibir un movimiento que podría cambiarlo todo. Se habla de un acuerdo valorado en más de 400.000 millones de dólares en inversión y cooperación entre Arabia Saudita, Rusia y China. Un pacto que no solo desafía a Washington, sino que amenaza con reescribir las reglas del juego de la economía global. Si vives en Estados Unidos, puede que esto todavía suene a un titular lejano, pero la verdad es que este tipo de decisiones tienen un impacto directo en tu día a día, en lo que pagas por llenar el tanque de tu coche, en la factura de la luz, en la comida que compras en el supermercado. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte hoy no es solo un pulso geopolítico, es una partida que puede afectar a tu bolsillo y al futuro del dólar. La relación entre Washington y Riad nunca fue un matrimonio por amor, sino más bien por conveniencia. Arabia Saudita garantizaba petróleo barato y abundante. Estados Unidos ofrecía armas, protección militar y respaldo político. Un equilibrio delicado, pero que funcionó durante décadas. Sin embargo, las cosas están cambiando. Hoy, Arabia Saudita ya no parece dispuesta a obedecer las exigencias de Washington. Su prioridad no es seguir el guión de Estados Unidos, sino asegurar su propio futuro, y para eso está apostando por dos socios que hasta hace poco eran enemigos estratégicos de Occidente, Rusia y China. El acuerdo que se comenta es gigantesco, más de 400.000 millones de dólares en inversión, energía y cooperación financiera, según informes de prensa especializada. Para que entiendas la magnitud, piensa en esto, es más dinero que el PIB anual de varios países de América Latina o África. Y lo más importante, algunos analistas advierten que este tipo de convenios abre la puerta a transacciones en yuanes o rublos, un desafío directo al corazón del sistema financiero mundial. Durante décadas, el petróleo se ha vendido mayoritariamente en dólares, lo que convirtió a esta moneda en el centro del sistema financiero internacional. Pero si Arabia Saudita comienza a comerciar con China en yuanes o con Rusia en rublos, la hegemonía del dólar podría entrar en un terreno muy peligroso. Algunos expertos advierten, si una parte significativa del petróleo mundial se pagara en otras divisas, el dólar perdería su superpoder. Y sin ese superpoder, Estados Unidos tendría mucho menos control sobre la economía global. Mientras tanto, en Washington, el discurso es otro. Donald Trump y otros políticos han insistido en que Arabia Saudita debe bajar los precios del petróleo para castigar a Rusia y aliviar la inflación en Estados Unidos. Pero aquí aparece una contradicción enorme. Arabia Saudita produce crudo a un costo bajísimo, en torno a los $10 por barril. En cambio, en Estados Unidos, extraer ese mismo barril puede costar varias veces más, llegando en algunos casos hasta $60 o $70. Esto significa que si el precio internacional bajara demasiado, digamos a $40 o $30, los saudíes aún ganarían dinero, pero las compañías estadounidenses perderían con cada barril. Y estados enteros como Texas, Oklahoma o Dakota del Norte dependen de esa industria. Un desplome en los precios sería devastador para sus empleos y su economía local. Así que cuando Trump pide bajar los precios, puede sonar bien para el consumidor que paga menos gasolina a corto plazo, pero a largo plazo eso podría arrasar con la producción doméstica y con miles de empleos. Y por si fuera poco, Arabia Saudita parece estar mirando cada vez más hacia Pekín. China es ya su mayor cliente, con una demanda de petróleo que no deja de crecer. Mantener los precios altos favorece a Riad, asegura ingresos estables y fortalece su relación con la segunda economía más grande del planeta. El problema para Estados Unidos es que esta jugada de Arabia Saudita de mantener precios altos para favorecer a China alimenta directamente la inflación. En julio de 2024, por ejemplo, la inflación interanual en Estados Unidos fue del 3,2% y en agosto, la gasolina promedio subió a $3,84 por galón. Puede parecer un número abstracto, pero en la vida real significa que los alimentos, el transporte y los servicios básicos se encarecen cada mes.
para una familia en Nueva York o en Los Ángeles, llenar el tanque del coche o pagar la calefacción se convierte en una carga que cada mes pesa más. Aquí es donde el ciudadano común empieza a sentir que las decisiones en Riad, Pekín o Moscú le afectan más que las de su propio gobierno. Porque, aunque en la Casa Blanca hablen de estrategias globales, la realidad es que cada vez que Arabia Saudita se inclina hacia China, la clase media estadounidense se siente más vulnerable. Y ya no es solo el petróleo. Rusia también está moviendo sus fichas. El proyecto Power of Siberia 2, un gasoducto gigantesco que atravesará Mongolia para llevar gas ruso directamente a China, es una declaración de intenciones. Moscú no solo quiere vender energía, quiere redibujar el mapa de la influencia global. Y cada tubo que se coloca en esa infraestructura reduce el poder de Europa y, de paso, limita la capacidad de presión de Washington. A pesar de todas las sanciones, Rusia está ganando dinero. Mucho dinero. En 2024, los ingresos de Rusia por petróleo y gas para su presupuesto federal subieron más de un 26% comparado con 2023, alcanzando aproximadamente $108 mil millones. Lo logró reorientando sus exportaciones a países que no le dan la espalda: China e India. En otras palabras, mientras Occidente intentaba aislar a Rusia, Rusia encontró un mercado aún más grande y confiable en Asia. Para China, este escenario es perfecto. Obtiene energía estable, a buen precio y sin depender de Occidente. Eso le da una ventaja brutal para mantener su industria en marcha, abaratar costos de producción y reforzar su papel como fábrica del mundo. Y aquí viene el punto más delicado. Si Arabia Saudita, Rusia y China consolidan un bloque energético y financiero, Estados Unidos se enfrenta a un dilema existencial, según varios analistas. Porque ese bloque no solo controlaría buena parte del suministro mundial de petróleo y gas, sino que también podría desafiar al dólar en las transacciones internacionales. Imagínate que mañana una parte importante del petróleo del mundo se empieza a pagar en yuanes. La demanda de dólares caería, los mercados se volverían más inestables y la economía de Estados Unidos sentiría un terremoto brutal. Los expertos hablan de un riesgo real de que el dólar deje de ser la moneda de referencia. Y eso, para un país que vive endeudado y depende de imprimir billetes para financiar su déficit, sería un golpe demoledor. Washington lo sabe. Trump ha presionado públicamente a Arabia Saudita para que reduzca los precios del crudo y ha planteado la idea de grandes inversiones saudíes en Estados Unidos, aunque varios analistas consideran que estas demandas son poco realistas. Porque Riad no va a sacrificar su presupuesto ni su alianza con Pekín solo para complacer a Washington. De hecho, cerró 2024 con un déficit fiscal cercano al 3% de su PIB, y para 2025 el FMI proyecta que la cifra subirá hasta alrededor del 4,3% debido al gasto en megaproyectos. En el día a día, mientras tanto, los estadounidenses sienten que sus salarios rinden menos. El costo de vida sube, las facturas se acumulan y las promesas de los políticos suenan cada vez más desconectadas de la realidad. ¿Y qué pasa si Arabia Saudita y otros países empiezan de verdad a comerciar en monedas distintas al dólar? La respuesta es sencilla: el dólar pierde poder. Y cuando el dólar pierde poder, la vida en Estados Unidos se encarece aún más. Este es lo que muchos analistas describen como el verdadero jaque al dólar. Un movimiento que no se juega en las calles de Nueva York ni en los pasillos del Congreso, sino en las oficinas de Riad, Pekín y Moscú. Y lo que está en juego no es solo el precio de la gasolina, sino el lugar de Estados Unidos en el tablero global. Algunos analistas creen que Washington debe rediseñar su política energética y aceptar que el mundo ya no gira solo en torno a él. Otros piensan que todavía hay margen para presionar con sanciones, tarifas y diplomacia agresiva. Pero lo cierto es que cada movimiento de Arabia Saudita hacia China o Rusia es una señal clara. El equilibrio de poder está cambiando. Para los ciudadanos de a pie, la pregunta es más simple. ¿Hasta cuándo aguantarán la inflación, la gasolina cara y la incertidumbre de un sistema que parece escaparse de las manos de Washington? El futuro del dólar, de la economía estadounidense
y del propio orden mundial podría estar decidiéndose en este preciso instante, en acuerdos que se firman lejos de sus fronteras. Y ese futuro puede ser muy distinto al que conocimos durante las últimas décadas. La partida está en marcha. Arabia Saudita, Rusia y China ya han movido sus piezas. Y ahora, el dólar está en jaque. ¿Podrá Estados Unidos evitar el jaque mate? Si quieres descubrir cómo otros países están aprovechando esta debilidad de Estados Unidos para cambiar el mapa económico mundial, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este.